Hans van Meegeren. Esta es la historia de un pintor que engañó a los nazis. Hans van Meegeren nació el 10 de octubre de 1889 en Deventer, Países Bajos. Fue el tercero de 5 hijos de Augusta Luisa Henrietta Camps y Hendrikus Johannes van Meegeren. Mientras asistía a la Escuela Superior de Burger, Hans conoció al maestro y pintor Bartos Kortelin, quien se convirtió en su mentor. El maestro Kortelin se había inspirado en el pintor Johannes Vermeer y le enseñó a van Meegeren las técnicas de Vermeer. El padre de van Meegeren no compartía el amor de su hijo por el arte y a menudo lo obligaba a Hans a escribir 100 veces. No sé nada, no soy nada, no soy capaz de nada. En lugar de eso, el padre de Hans lo obligó a estudiar arquitectura en la Universidad Técnica de Delft en 1907. Aprobó fácilmente sus exámenes preliminares, pero nunca se presentó al examen de ingenieros final porque no quería convertirse en arquitecto. Sin embargo, demostró ser un arquitecto apto y diseñó la sede de su club de remo de Delft, que todavía existe. En 1913, van Meegeren, contradiciendo a su padre, abandonó sus estudios de arquitectura y se concentró en el dibujo y la pintura en la Escuela de Arte de La Haya. Cuando tenía 33 años, tuvo su primera exposición y le fue bien con el público. Hans dibujó carteles, pintó cuadros para tarjetas navideñas, naturalezas muertas, paisajes y retratos para el comercio popular. Muchas de estas pinturas son bastante valiosas en la actualidad, pero los críticos lo destruyeron. El principal de ellos era un profesor llamado Abraham Bredius, que con el paso de los años, la frustración de van Meegeren por los ataques de Bredius tendrían su venganza. En 1928, los críticos de arte dijeron que su talento era limitado más allá de copiar el trabajo de otros artistas. Van Meegeren se llenó de ira y venganza. Comenzó a pintar copias de las obras del artista más admirado por el profesor Bredius, Johannes Vermeer. Durante todo el año de 1936, van Meegeren permaneció aislado en una villa que alquiló en Francia, trabajando en su obra maestra, un supuesto Vermeer perfectamente ejecutado al que tituló Cristo y los discípulos de Emaús. Tardó 6 años en perfeccionar la técnica, que consistía en comprar lienzos auténticos del siglo XVII, utilizando fórmulas antiguas para asegurarse de que pudieran pasar por auténticas. Además, creó sus propios pinceles de pelo de tejón, similares a los que se sabe que utilizó Vermeer. Se le ocurrió un plan para hacer que las pinturas se endurecieran, haciendo que las pinturas parecieran tener 300 años de antigüedad. Luego, después de completar una pintura, la horneaba a una temperatura de 120 grados Celsius y luego la enrollaba para hacerle grietas. Lo que hacía van Meegeren era reproducir con exactitud el estilo de Vermeer para luego mostrar esas pinturas como recién descubiertas, encontradas, por ejemplo, en desvanes de iglesias o en palacios de nobles inexpertos, que es donde suelen encontrarse las obras de los pintores del pasado. En 1937 colocó la obra Cristo y los discípulos de Emaús en el mercado a través de un abogado parisino. Como era de suponer, el abogado amigo de van Meegeren se acercó en primera instancia al crítico esquivo, el profesor Bredius, y desde luego, Bredius, como la principal autoridad en materia de Vermeer, era el que podía responder por la autenticidad del cuadro. Bredius dictaminó maravillado que era auténtico, una joya escondida del genio de Vermeer. Le dio su aprobación y, para la alegría de Meegeren, Bredius se declaró para sí mismo descubridor de la obra y recomendó al Museo Bouwman de Rotterdam que pagara una fortuna por la tela. Cuenta que el profesor Bredius iba a ver constantemente esa obra y Meegeren se burlaba de él. Después de la caída de la Alemania nazi en 1945, fue descubierta una invaluable colección de pintura en la mansión de Hermann Göring, que era una arca nazi. La mayor parte de la colección había sido obtenida como botín en iglesias, galerías y colecciones privadas durante la marcha alemana a través de Europa. En los primeros días, después del fin de la guerra,
una especie de cacería de colaboradores nazis por todo el continente. Y cuando se descubrió que los agentes de Göring habían pagado una cifra millonaria por el cuadro de Vermeer a un mercader de Ámsterdam, la policía holandesa pensó que había encontrado a uno que había sido generoso con los nazis y que había vendido a un criminal una obra que debía pertenecer al Tesoro Nacional. Después de 3 meses de investigación, se dio con el supuesto colaborador, que no era otro que Hans van Meegeren. Van Meegeren fue arrestado y enviado a prisión para ser llevado a juicio, acusado de colaborador, un cargo que podía llevarlo a la pena de muerte. Cuando finalmente compareció ante la corte, presentó la defensa más sorprendente. Declaró que lejos de colaborar con los nazis, de hecho los había engañado. No le había vendido a Göring un Vermeer, sino un cuadro de su autoría, una falsificación. Por ese motivo no estaba de ningún modo menoscabando el tesoro artístico holandés, salvo que se reconociera que él era un genio. En un principio, el juez no le creyó, pero le dio a Van Meegeren una oportunidad. Se lo internó en un estudio de Ámsterdam bajo vigilancia y se le dijo que pintara otro Vermeer que pudiera engañar a los expertos. Y ahí empezó, unos largos meses hasta que terminó. Pintó el cuadro llamado Jesús entre los doctores y fue liberado. La obra efectivamente pasó como una obra excelente de Vermeer. La libertad del maestro falsificador, sin embargo, duró poco, ya que cada vez que salía a la luz un cuadro de su autoría, que se había vendido en otros tiempos, los engañados lo llevaban a juicio de nuevo, pero ya no por colaborar con los nazis, sino por estafarlos. Así que pasó a juicios por estafa. Van Meegeren fue encarcelado con sentencia de 1 año, pero murió de un ataque al corazón 6 semanas después de entrar a la cárcel a la edad de 57 años. El talento artístico de Hans van Meegeren trascendió su época al engañar a los mayores expertos con falsificaciones impecables, demostrando la habilidad humana para recrear lo sublime. ¿Hasta dónde se puede llegar el ingenio y la maestría cuando el talento desafía los límites de la autenticidad? No solo desafió el mundo del arte, sino que reveló el asombroso alcance del talento humano para crear belleza, incluso desde el engaño. ¿Es el verdadero genio aquel que imita la perfección o aquel que la reinventa? Muchísimas gracias por ver este video. Sígueme en todas mis redes sociales y nunca olvides que sin el arte, la crudeza de la realidad haría que el mundo fuese insoportable. Nos vemos hasta la próxima.